Tenía 22 años, y el hombre más peligroso del cielo. Cada mañana subía a la cabina de su coche. Cada noche, otro piloto soviético no regresaba a casa. 352 veces. El cielo se convirtió en fuego, y el alto mando soviético hicieron algo que nunca antes habían hecho. Le pusieron precio a la cabeza de un hombre. No es un general, no es un político, un piloto, un chico de Alemania, quien había aprendido que lo más mortífero en la guerra es paciencia. Pero la guerra terminó. ¿Y qué sucedió después? Era algo para lo que ninguna victoria, ni ninguna derrota, podría haberlo preparado. Bienvenidos a Historial Verificado, donde la historia nunca se reduce a fechas y nombres, sino que incluye las decisiones ocultas, las verdades enterradas y las historias humanas que lo cambiaron todo. Si es la primera vez que visitas este canal, tómate un momento, ponte cómodo y suscríbete. Este es un espacio para quienes creen que la historia real merece ser contada con honestidad, profundidad y respeto. Ahora bien, desde cualquier lugar del mundo donde estén viendo esta historia esta noche, ya sea una velada tranquila en casa, en un sillón familiar o una noche con una buena taza de café, compartan su ubicación en los comentarios. Siempre es especial saber hasta dónde llegan estas historias. Y si la historia real, esa que rara vez se enseña en la escuela, merece ser preservada, no dudes en darle a me gusta y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguna historia. Ahora, que comience la historia. El Frente Oriental no era un campo de batalla, era un crematorio con horizonte. Para 1942, los cielos sobre la estepa soviética ya se habían tragado a miles de hombres enteros, alemanes y soviéticos por igual, devorados en la guerra aérea más feroz que el mundo jamás había presenciado. Los aviones caían como hojas en llamas. Los pilotos envejecían 10 años en 10 semanas. Y la esperanza de vida de un nuevo piloto de caza en el Frente Oriental no se medía en meses, sino en misiones. Fue a este horno a donde llegó un joven de 19 años, Eric Alfred Hartmann, rubio, de aspecto juvenil, de una intensidad contenida. No tenía ninguna reputación en particular. No tenía una presencia imponente. Nada que hiciera que un hombre se fijara 2 veces en él en medio de un aeródromo abarrotado. Sus compañeros pilotos lo llamaban Bubi, una palabra alemana que significa, simplemente, chico. No lo llamarían así por mucho tiempo. Hartmann creció inmerso en el mundo de la aviación. Su madre, Elizabeth, era piloto titulada en una época en que se consideraba imposible que una mujer pilotara un avión. No le enseñó a su hijo a admirar la aviación desde la distancia, sino que lo introdujo en ella, literalmente, llevándolo como pasajero antes de que tuviera edad suficiente para comprender el significado de la altitud. A los 14 años, Hartmann ya planeaba solo sobre la campiña alemana. Para cuando la guerra asoló Europa, el cielo ya no era un mundo desconocido para él. Era su lengua materna, pero la habilidad por sí sola no convierte a alguien en un asesino. Lo que convirtió a Hartmann en alguien a quien la Fuerza Aérea Soviética llegaría a temer a nivel institucional fue la filosofía. En concreto, la filosofía de la caza. Estudió la mecánica de los derribos aéreos con la misma minuciosidad con la que un gran maestro de ajedrez estudia los finales de partida. Llegó a la conclusión, pronto y con fría precisión, de que la mayoría de los pilotos morían por impaciencia. Se enfrentaban a objetivos demasiado lejanos. Disparaban demasiado pronto. Se exponían antes de que la situación lo requiriera. El método de Hartmann era el opuesto. Acércate. Espera hasta que el objetivo llene completamente parabrisas. Dispara una vez. Retírate antes de que el enemigo siquiera entienda lo que ha pasado. No se trataba de peleas de perros. Fue una ejecución. Y bajo los cielos invernales de 1942, la ejecución no había hecho más que empezar. Hay varios ejemplos en la historia militar que ninguna institución creíble quería creer. Ni los británicos, ni los estadounidenses, ni siquiera los propios alemanes, al principio, porque esa cifra violaba algo fundamental, una premisa tácita sobre los límites de lo que un ser humano, dentro de un avión, durante una guerra, podía hacer. Ese número era 352. 352 derribos aéreos confirmados. En toda la historia de los conflictos humanos, desde los primeros combates aéreos sobre las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pasando por todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, ningún piloto de ninguna nación, volando ningún avión, bajo ninguna bandera, se ha acercado jamás. El segundo mejor registro de la historia se sitúa en 301.
El as aliado con mayor puntuación se sitúa en el puesto 40. El récord de Erich Harman no solo encabeza la lista. Existe en una atmósfera completamente diferente. Pero las cifras, por sí solas, son frías. Lo que importa es cómo se construyeron. Misión tras misión, invierno tras invierno, en condiciones que doblegaban a los hombres comunes como si fueran madera seca. En 1943, Harman operaba a un ritmo inimaginable. Algunos días conseguía 3 derribos, otros 4. En un día extraordinario de agosto de 1943, derribó 11 aviones soviéticos en tan solo 24 horas. El Bf-109 que pilotaba, marcado con un distintivo tulipán negro pintado en el morro, se convirtió en un avión sobre que la Fuerza Aérea Soviética comenzó a advertir a sus pilotos en las sesiones informativas. Lo llamaban el Diablo Negro. Y entonces Moscú hizo algo sin precedentes. El alto mando soviético, al reconocer que las tácticas convencionales estaban fracasando por completo, emitió una orden directa. Harman no debía participar en combates aéreos convencionales. Debía ser identificado, denunciado y capturado o eliminado mediante una fuerza concentrada. Se ofreció una recompensa por su cabeza, algo poco común en la guerra aérea. El cazador ahora tenía cazadores. Y entonces, en septiembre de 1943, sucedió lo impensable. Un avión enemigo dañado, posiblemente ya inutilizado, colisionó con el avión de Harman en pleno combate sobre territorio soviético. Su Bf-109 se estrelló. Sobrevivió al aterrizaje forzoso, pero se encontraba en suelo soviético. Road due, y muy pronto, en manos soviéticas. Lo que sucedió a continuación duró exactamente una tarde. Harman, sereno y calculador incluso en su cautiverio, identificó un momento de distracción entre sus guardias. Fingió una herida lo suficientemente grave como para requerir su traslado. Durante ese traslado, corrió, a través de campos abiertos, bajo el cielo soviético, de regreso hacia las líneas alemanas. Lo logró, y a la mañana siguiente, estaba de vuelta en la cabina. 8 de mayo de 1945. Los disparos cesaron. En toda Europa, millones de personas respiraron aliviadas. Las campanas de las iglesias repicaron en ciudades que habían olvidado el sonido de la paz. Los hombres lloraban en las calles. Las mujeres buscaban en las estaciones de tren rostros que jamás regresarían. La guerra más destructiva de la historia de la humanidad había terminado. Por fin, para alivio de todos, para Erich Harman, fue el comienzo de algo peor. En las últimas horas antes del colapso total de Alemania, Harman se enfrentó a una decisión que definiría la siguiente década de su vida. Las fuerzas soviéticas avanzaban desde el este. Las fuerzas estadounidenses controlaban el oeste. Tenía 352 bajas enemigas. Había escapado del cautiverio soviético una vez. Comprendió, con la misma fría precisión que lo había hecho letal en el aire, exactamente lo que significaría ser capturado por los soviéticos para un hombre con su historial. Ordenó a todo su escuadrón que volara hacia el oeste. El 8 de mayo de 1945, aterrizaron en territorio controlado por Estados Unidos y se rindieron, deliberadamente y con cautela, a las fuerzas estadounidenses. No fue una derrota, sino un cálculo. Harman creía, con razón, que las reglas de la guerra lo protegerían, que los estadounidenses lo procesarían, lo retendrían brevemente y, finalmente, lo liberarían y lo reintegrarían a una Alemania reconstruida. Se equivocaba. Lo que Harman no pudo comprender del todo fue la red de traición que se estaba construyendo sobre su cabeza en salas de conferencias alejadas de cualquier aeródromo. El Acuerdo de Yalta, las negociaciones de la Guerra Fría, la lógica silenciosa y transaccional de la política de posguerra. Según los acuerdos entre las potencias aliadas, ciertos prisioneros alemanes en poder de las fuerzas estadounidenses debían ser transferidos a custodia soviética. Erich Harman, el piloto más temido en la historia de la Fuerza Aérea Soviética, fue entregado directamente a quienes habían puesto precio a su cabeza. No llegó a la Unión Soviética como prisionero de guerra, pero como premio. Lo que siguió fue una lección magistral de guerra psicológica soviética. Las acusaciones fabricadas contra él eran casi teatrales en su ambición. Crímenes de guerra, ataques deliberados contra infraestructura civil, crímenes contra el pueblo soviético. Todo era una invención. Nada estaba fundamentado. Los soviéticos no necesitaban una condena. Necesitaban sumisión. Necesitaban que Harman confesara, que se derrumbara, que se volviera útil, ya fuera como herramienta de propaganda o como un hombre destrozado que entrenaría a pilotos soviéticos. Se negó, completamente.
constantemente, durante años. Fue trasladado entre campos de trabajo. Aislado, sufrió inanición intermitentemente. Le ofrecieron acuerdos que habrían puesto fin a su encarcelamiento a cambio de su cooperación. Todas las ofertas fueron rechazadas. Existe un tipo particular de valentía que no se anuncia, que no necesita público, ni cabina de avión, ni enemigo al que disparar. Es la valentía de negarse simplemente a convertirse en otra persona cuando todo a su alrededor exige esa transformación. Durante 10 años en campos de concentración soviéticos, Erich Harman practicaba ese coraje todos los días. Este es un momento de que la historia rara vez habla, la guerra después de la guerra. Deja un comentario abajo. ¿Qué les hace sentir a los lectores este capítulo de la historia de Harman sobre cómo las naciones tratan a sus enemigos más peligrosos una vez que cesan los combates? Hay un silencio particular que acompaña a un hombre a casa después de visitar un lugar como ese. No es el silencio de la paz, no es el silencio del descanso, sino el silencio de quien ha presenciado algo tan profundamente oscuro, tan deliberadamente cruel, que el lenguaje ordinario ya no logra describirlo. Es el silencio de alguien que entró siendo una versión de sí mismo y salió transformado en algo más concentrado, más puro, más peligroso para las narrativas cómodas de la historia. Ese fue el silencio que Erich Harman se llevó a casa en octubre de 1955. 10 años y 17 días después del fin de la guerra, la Unión Soviética, bajo una creciente presión internacional y tras discretas negociaciones diplomáticas, liberó a los prisioneros alemanes que aún quedaban. Harman salió de cautiverio a los 33 años. Había llegado a manos soviéticas como el piloto más letal de la historia de la guerra aérea. Surgió como algo que los soviéticos jamás habían logrado crear, un hombre inquebrantable. Había rechazado todos los acuerdos. No firmó ninguna confesión. No colaboró en nada. Y los soviéticos, en un último acto de frustración institucional, lo liberaron sin ceremonia, devolviéndolo a una Alemania occidental que ya estaba reconstruyendo su identidad, su ejército y su compleja relación con los hombres que habían luchado bajo una bandera que el mundo ahora miraba con horror. Harman volvió a entrar en el cielo. La recién formada Bundesluftwaffe de Alemania Occidental, la fuerza aérea de posguerra creada bajo el marco de la OTAN, le dio la bienvenida de nuevo al servicio. Llegó a comandar un escuadrón de cazas. Entrenó a una nueva generación de pilotos alemanes. Voló aviones a reacción donde antes había volado aviones de hélice. La tecnología había cambiado. La filosofía seguía intacta. Pero la historia rara vez se muestra complacida con hombres como Harman. Su historial, 352 bajas, todas confirmadas, todas en el frente oriental, plantea interrogantes que no se resuelven fácilmente. El frente oriental no era simplemente un teatro de operaciones militares. Fue escenario de algunas de las atrocidades más catastróficas del siglo XX. La guerra de Alemania contra la Unión Soviética fue, a la vez, una campaña militar convencional y una guerra deliberada de aniquilación. El propio Harman nunca fue vinculado de forma creíble con las atrocidades. Su guerra se libró en el aire, clínica, precisa y, técnicamente, dentro de los límites de combate. Pero la historia no permite separaciones claras fácilmente. Y la cuestión de cómo recordar a mayoras de la aviación de todos los tiempos, un hombre que sirvió a un régimen criminal con una habilidad extraordinaria, que sufrió injustamente a manos de los soviéticos y que nunca se enfrentó públicamente a la arquitectura moral de la guerra que libró, sigue estando realmente sin resolver. Murió en 1993, en silencio, en una Alemania unificada que había pasado décadas aprendiendo a cuestionar su propio pasado. El récord se mantiene, intacto, probablemente permanente. 352 victorias aéreas confirmadas. Una recompensa soviética, una década en cautiverio, y un legado que obliga a cada generación que le encuentra a hacerse la misma pregunta incómoda. ¿Qué le debe la historia a sus hombres más letales? ¿Y qué le deben a la historia a sus hombres más letales? Esa es una pregunta que merece la pena considerar detenidamente. Gracias por ver este reportaje en Historial Verificado, donde la historia nunca es solo lo que pasó, sino porque pasó y que significa todavía hoy. Si esta historia conmovió a alguien, compártela con otra persona que crea que la historia real merece ser contada. Cada vez que la compartes, estas historias perduran. Y si aún no sigues este canal, suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchas más historias como esta, esperando ser contadas con la profundidad y el respeto que merecen. La próxima historia que se emita en este canal puede resultar aún más difícil de creer. Mantant Circa.